Desde siempre se burla de él, inventa cosas para ponerlo en mal con mi mamá y con nosotras sus hijas, y actúa como víctima. Como eso que le sucedió lo utilizó como impulso para salir adelante. Es que eso solo lo hace la gente valiente. Días después, quizás en represalia, nos dijo que mi papá había embarazado a una muchacha y que nosotras teníamos otra hermana. El amor, el cariño no se da nada más mágicamente por ser familia. Se tiene que cultivar, se tiene que cuidar. Si te gusta la psicología y el chismecito, quédate porque encontraste a tu comunidad. Yo soy tu psicobesti, Adri Rojas, y aquí vamos a hablar de casos del internet, pero desde un punto de vista psicológico, así que acompáñame. Besti, hoy me ves tú muy en modo secretaria, muy modo psicobesti oficial, y es que yo vengo saliendo de dar terapia. Tú sabes que aparte de este hobby que yo tengo, mi lugar seguro, donde más disfruto, pues también tengo mi trabajo que también lo disfruto, pero pues es otro tipo de trabajo. Así que bueno. Así me verás cuando ando dando terapia, yo la más formal, la más seria. Y nada, Besti, hoy, ¿qué crees? Hoy no traemos polémica, hoy traemos una historia de nuestra comunidad preciosa, así que vamos a alistarnos. Hay que prender esa velita porque yo necesito chisme y yo sé que tú también, Besti. Vamos a ello. Ahora sí, Besti, con cafecito en mano y velita prendida, bienvenido y bienvenida a este espacio donde venimos a chismear, analizar y a aprender juntos, claro que sí. Y dice así: Anónimo, estoy mal por querer que la abuela se salga del chat. Hola, Besti. A mi hermana y a mí nos encanta tu canal. Vemos los videos por separado y luego los comentamos y toda la cosa. No, amo esto, qué hermosas. Gracias. Me acabas de hacer la noche. Hasta ahora pude terminar de redactar esta historia. Me quedó larga, pero espero que todo se entienda. Sé que empezamos fuertecito, pero déjame desmenuzar el tema. Amo desmenuzar los temas, es lo mejor. La familia de mi papá siempre ha sido muy conflictiva. Mi abuela paterna tuvo 9 hijos. Mi papá es el segundo y fue el primer hombre. Por alguna razón, él fue el diferente de la familia. Mientras el resto era de fiestas y vicios, él no. Excelente, amamos eso. Aplausos para tu papá. Muy bien. Gracias a eso, mi familia nuclear siempre se mantuvo al margen de las adicciones. El abuelo los abandonó cuando mi papá tenía entre unos 19 y 20 años. Así que aunque ya tenía una beca para estudiar su carrera, no la aceptó y comenzó a trabajar pensando en la abuela y en sus hermanos pequeños. ¡Ay, qué fuerte! Empezamos fuerte, Besti, verdaderamente. Primero con esta típica historia del papá ausente, el papá que se fue por los chicles y nunca regresó, por los cigarros y nunca volvió, que aunque desgraciadamente lo usamos como chiste, pues es algo que sigue pasando hoy en día y quiero pensar que las estadísticas, la verdad es que yo no sé si esto es real, ¿ok? Pero yo quisiera pensar que las estadísticas van disminuyendo y que los papás empiezan a tener más conciencia de su paternidad. Y ni siquiera estoy hablando del hecho de que se mantenga la relación, no me refiero en cuanto a los divorcios. Tú puedes separarte de tu pareja si es que no eres feliz, pero eso nada tiene que ver con la presencia en la paternidad o maternidad hacia tu hijo, ¿sabes? Y sabes qué, aparte es que creo que la gente ni siquiera logra entender de qué tanto impacto puede tener en un niño o en un joven, adolescente, el hecho de que papá se vaya y se desaparezca. Por ejemplo, en el caso de tu papá, Besti, no nada más era el hecho de que emocionalmente el daño que estaba causando, sino que tu papá tuvo que tomar un rol que no le correspondía y además de tomar ese rol, tuvo que renunciar a cosas que él tenía derecho a vivir, ¿sabes? Que le tocaba vivir, como el hecho de que ya tenía una beca para irse a estudiar. Tuvo que renunciar a eso para cumplir el rol que el abuelo decidió simplemente, ya me voy, aquí los dejo y a ver cómo lo solucionan ustedes. Entonces, te digo, no solo es la parte de extrañar al padre, sino que también el impacto que tiene en la vida de estos hijos que tienen que
sacar la casta y desgraciadamente cumplir ciertos roles que pues no les tocaba. Y sobre todo a los mayores, a las hermanas y hermanos mayores, de verdad que es a quienes más les impacta. Obviamente a todos les impacta de diferente manera, pero a ellos les impacta en la cuestión de la responsabilidad, porque en mi caso yo no soy hermana mayor, de hecho yo soy la más chiquita, pero he convivido mucho con hermanos mayores y algo que escucho constantemente es que aunque entienden que los hermanos menores no son sus hijos, sienten esta necesidad de proteger, cuidar, de ayudar a la familia para que todo esté bajo control. Entonces, en el caso de tu papá, pues me imagino que al ver que su padre se fue, pues no le quedó de otra más que agarrar la batuta y ayudarle a la abuela para que todo saliera lo mejor posible. Entonces, qué lástima que haya tenido que pasar eso, pero yo escucho y espero que esta sea una historia de éxito, Bestia, así que vamos a ver. Desde joven, mi papá asumió la responsabilidad de mantener económicamente a la abuela, justamente lo que te decía. Años después, ya casado y con mucho esfuerzo, estudió a distancia y terminó su carrera. Amamos, gran ejemplo tu padre, me encanta. En cambio, mis tíos dedicaban sus días al ocio y de cuando en cuando hacían algún trabajito. Nadie pasó de la primaria, excepto una de sus hermanas pequeñas, que él casi que la obligó a terminar la prepa. Y gracias a eso y al impulso de mi papá, consiguió un empleo y de hecho ya se jubiló de secretaria. Él siempre quiso que buscaran una vida mejor, pero ellos siempre estuvieron cómodos con no hacer más. Eso sí, no paran de quejarse de no tener una vida cómoda. Pues, ¿cómo lo vas a tener si no haces cosas para lograrlo? Estas cosas no pasan mágicamente. Pero fíjate, más allá de lo pesado que puede ser el convivir con alguien que esté constantemente quejándose de su realidad y no hacen nada para que su realidad cambie, porque la verdad es muy pesado. Yo no sé si a ti te ha pasado, Besti, piensa en algún familiar o incluso algún amigo, alguna amiga que tú escuchas que están constantemente quejándose de cualquier situación, tanto de su a lo mejor situación financiera, desde sus relaciones, desde cualquier tema que tú le quieras poner y decir, ok, yo estoy aquí para escucharte, pero también veo que estás como que estancado y como que nada más te quedas en la queja, ¿sabes? O sea, está padre reconocer esas áreas de oportunidad y esas áreas donde tú dices, no estoy feliz ni conforme con esto, y se vale tomarse un tiempo para vivir ese proceso, pero también es importante que empecemos a buscar qué vamos a hacer al respecto. O también qué cosas voy a aceptar de mi realidad que no quiero cambiar. Pero la parte que para mí es muy hermosa y que quiero mencionar, Besti, es cómo tu papá convirtió su historia de vida en resiliencia. Cómo eso que le sucedió lo utilizó como impulso para salir adelante. Que tal vez eso, justamente la resiliencia, es lo que lo hizo diferente de sus otros hermanos, porque tuvo la misma crianza, tuvo la misma realidad que sus otros 8 hermanos. Papá también se fue. De hecho, a él le tocó una carga muy pesada. Y no quiero demeritar lo que a los otros hermanos les tocó sufrir, porque cada uno tiene su historia y cada dolor es importante. Pero al final de cuentas, tu papá dijo, en lugar de quedarme a llorar por este dolor, a sufrir por este dolor, lo voy a agarrar y lo voy a hacer un impulso para que mi futuro sea distinto, para que el futuro de mi familia, en ese momento creo que ustedes todavía no existían, pero esa familia que él quería llegar a formar, no fuera esta misma. Y la verdad es que eso solo lo hace la gente valiente, la gente que dice, sí me duele, sí sufrí, sí me abandonaron y sí tuve que vivir cosas que no me tocaban, pero no me voy a quedar en el sufrimiento y al contrario, voy a aprender de esto y voy a ser más fuerte y sí, a lo mejor me va a costar el doble de trabajo, ya casado y a lo mejor hasta ya con hijos, estudiar mi carrera, pero lo voy a lograr. En lugar de tirarse a llorar al sufrimiento, al víctima, es, ok, me permito sentir este dolor y esta tristeza porque sí es real. Lo que le tocó vivir pues fue fuerte y se vale sentirlo, pero lo importante y lo admirable es transformar ese dolor a ese impulso que lo llevó a donde se encuentra el día de hoy. Así que mira,
Aplausos para tu papá. Ok, sigamos. Nunca lo escucharon y lo trataban de exagerado y loco. Pienso que esperaban que lo que mi papá generaba lo repartiera siempre entre sus hermanos y la abuela. ¡Qué fuerte! Muy intenso, oye, porque una cosa es que tu papá decidió ayudar mientras sus hermanos eran pequeños, pero al final de cuentas todos fueron creciendo y todos iban convirtiéndose en adultos que ya cada uno podía ir viendo por su propio bienestar. Entonces, qué mala onda si querían que tu papá se quedara como en ese rol para siempre, ¿sabes? Ese rol de protector, de proveedor, pues eso ya no es ayuda, eso ya es un abuso. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso y qué onda también con la abuela? Quiero saber qué postura tenía, porque pues ella era la adulta, ¿sabes? O sea, tu papá también era un adulto porque ya estaba en sus veintes, pero no era el rol que a él le tocaba el proveer, el cuidar a una familia de ocho chamacos más. Oye, ¿cómo crees? Pero bueno, veamos. Con los años, en mis tíos creció un resentimiento silencioso hacia mi papá, afianzado por la abuela, que creo que nunca lo ha querido. Pero ¿cómo? Si él fue su hijo el que le estuvo ayudando, el que dejó la beca para irse a estudiar para quedarse a ayudar a la abuela. ¿De qué me estás hablando? Ok, tranquila, tranquila Adri, tranquila. Desde siempre se burla de él, inventa cosas para ponerlo en mal con mi mamá y con nosotras sus hijas, y actúa como víctima. Es como si siempre tuviera que decirle que ella es la sufrida, la pobrecita, que ella tiene razón en todo. Darle por su lado es lo más cómodo y creo que eso han hecho mis tíos todos estos años, porque no aceptan nada, incluso cuando no se le está acusando ni señalando de mala persona. En fin, un día, en una de sus nocivas visitas, mi papá le aconsejaba hacer ejercicio para mantenerse fuerte. Ella tiene un importante sobrepeso. Era un comentario X en una plática familiar, pero ella lo tomó personal. Días después, quizás en represalia, nos dijo que mi papá había embarazado a una muchacha y que nosotras teníamos otra hermana. Así de la nada sacó el tema. ¿Cómo crees? Justamente como lo dices, ¿no? No lo podemos asegurar, pero se escucha como si hubiera sido con una intención de dañar. Porque cuando tú consideras los sentimientos de los demás, en este caso tus nietas, jamás hablarías de un tema tan delicado de esa manera. ¿Sabes? Para empezar, ni siquiera te corresponde. Es algo que le corresponde a papá y en dado caso vamos a suponer que esto fuera real y que fuera una preocupación genuina, sería algo que se tendría que hablar primero con los adultos, ya sea papá o mamá, buscar una manera de que, oye, esto es importante que tus hijas lo sepan, se van a enterar eventualmente, no quiero que se enteren de esta manera, pero el llegar a soltar esta bomba sin considerar el impacto que va a tener en ti y en tu hermana o tus hermanas, no sé cuántas hermanas tienes, pero en tu familia, me parece bastante cruel, honestamente. Y bueno, no me sorprende porque acabo de leer, ¿no? Estás diciendo esta parte de que parece que tu abuelita se ha quedado como en este papel del victimismo, que la verdad bien lo dijiste, Besti, lo describiste excelente, es muy cómodo. Es muy cómodo para la gente víctima porque es, yo no voy a hacer ningún cambio porque yo siempre soy la víctima, entonces todos tienen que cambiar y lo que sucede es que la gente cercana pues se termina hartando y hay de dos. O te alejas y pones un límite y dices, yo no quiero convivir con gente así, o terminas dándole por su lado solamente por la sana convivencia, de cierta manera, que al final no es sana porque es muy, muy, muy pesado. Y lo que sucede es que la gente víctima termina dañando mucho. Entonces, en este caso, si ella realmente estaba lastimada por ese comentario que no venía de una mala intención, sino de una preocupación genuina de su hijo por su salud física, pues no me sorprendería que lo haya hecho con esta intención de dañar, que qué triste y que estamos hablando de una señora pues ya muy mayor, no sé qué edad tenga, pero pues ya es abuela, ¿sabes?
y qué inmadurez en su regulación emocional. Por eso siempre me gusta recalcar, besties, que la edad no necesariamente tiene que ver con nuestra madurez. Eso no ocurre mágicamente. Para que realmente seamos estas personas maduras, que podamos regularnos o que podamos aceptar cuando nos equivocamos, tenemos que estar trabajando constantemente en nosotros mismos. Pero bueno, sigamos viendo, a ver qué pasa con esta noticia. Obvio, no le creímos ni tantito. Por cierto, nunca quiso hacer ejercicio, en parte porque no le gustaba y en parte porque mi papá se lo recomendaba. Ok, hace como unos 10 años empezó con que ya no podía caminar, pero sí caminaba, solo que le dolían las piernas. Evidentemente, no hacer nada de ejercicio y por su edad se quedó sin músculos y le costaba cada vez más cargar su propio peso. Recuerdo que decía: ay, ay, Dios mío, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Yo le preguntaba, ¿pero qué enfermedad es? Y decía, pues que no puedo caminar, no puedo. Mi papá le decía que aunque le dolieran las piernas, tenía que hacer un poco de ejercicio. Le ofreció varias veces ayuda de todo tipo, pero en la mente de la abuela ya no había remedio. No iba a caminar y lo repitió hasta que se le hizo realidad. Sabes que yo acabo de subir un video justamente hoy, que si no lo has visto te recomiendo que lo vayas a ver, donde estoy hablando del caso de Jeanette McCurdy, que justamente abordamos el tema de cuando la gente se vuelve como adicta a estar enfermo o enferma, que tiene que ver mucho con el victimismo. Y lo que pasa es que cuando tú estás en esta situación de enfermedad, puedes utilizarlo a tu favor y se vuelve adictivo. Y es que manipulas a la gente a través de chantaje emocional, como en este caso, ¿no? Que por ejemplo, tu papá Besti le está dando todas estas opciones para que su situación mejore, porque como bien dices, no es necesariamente una enfermedad, es algo con lo que ella pudiera trabajar, empezando a caminar, a fortalecer sus piernas, a tener más actividad en su día a día. Obviamente no es que la vayas a meter al gimnasio y hacer de que HIIT o CrossFit o yo qué sé, ¿no? Pero son cosas que de acuerdo a su edad ella puede ir fortaleciendo su cuerpo para que justamente pueda cargar su propio peso. Y no nada más no estamos hablando de cuestión estética, estamos hablando de movilidad, de que ella pueda pararse de la cama, ir al baño, ser independiente. Pero muchas veces justamente el perder esa independencia quiere decir que la gente va a estar más al pendiente de ti y tú tienes un gran pretexto para que la gente sí esté a tu servicio, ¿sabes? Necesito que vengas a verme porque yo ya no puedo bañarme, necesito que estés aquí pegado conmigo todo el tiempo porque ya no puedo ir ni al baño, porque me duelen las piernas, ya no puedo ir al mandado. ¿Qué digo? Eso puede llegar de una forma muy natural conforme vamos creciendo. La verdad es que pues a veces vamos perdiendo esas capacidades, pero aquí se escucha que no necesariamente era por esta razón, o sea, no es por una enfermedad como dijimos hace rato, sino que pareciera que hasta lo estaba buscando, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que para que la gente haga esto es porque algún beneficio están recibiendo. Y pareciera que en este caso no solo es la comodidad de quedarse en el victimismo, pero aparte la atención que puede recibir por el hecho de ya no poder caminar. Entonces, interesante, chica, interesante. Oye, pero antes de seguir, yo quiero decir que amo, Besti, que tú le decías, abuelita, pero, o sea, ¿qué enfermedad? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Porque yo te veo muy completa y nadie te ha diagnosticado nada. Esto es algo que tú puedes cambiar. Me encanta. Porque tú muy respetuosa y como que muy sutil diciéndole, ¿qué onda? O sea, sí me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo, ¿sabes? Y qué difícil para ustedes, Besties, porque obviamente que aunque tu papá vea estas cosas y alcanza a detectarlo, no deja de ser su mamá y estoy segura que muy probablemente le duela. Y aunque a lo mejor a veces se enoje y se frustre,
pues probablemente no la va a dejar de ver, ¿sabes? Y para ustedes como hijas también es doloroso ver a tu papá en esa posición, porque tu papá pues y tu mamá son lo que más aman regularmente, digo, si la relación es sana, pero escucho que tú tienes una muy buena relación con tu papá, entonces qué doloroso ver que su propia madre lo esté dañando. Entonces, eso daña mucho también la relación que ustedes tienen con su abuelita. Es difícil generar un vínculo con alguien que está activamente dañando a tu papá. Y te entiendo perfectamente y quiero que sepas que es muy frecuente, que de hecho es más frecuente de lo que nos gustaría, porque sí quiero recordarte que el amor, el cariño no se da nada más mágicamente por ser familia, se tiene que cultivar, se tiene que cuidar y en este caso pareciera que abuelita no está activamente procurándolas ni a ustedes ni a su hijo. Entonces, qué complejo, Besti, qué compleja situación, pero sigamos leyendo. Besti, todos temían que la abuela llegara a este punto. Besti, todos temían que la abuela llegara a este punto, pero el único que se lo dijo a la abuela fue mi papá. Pero nada, la abuela nunca recibió bien nada que viniera de él. Una vez tenía sus piernas demasiado hinchadas y él llevó a un doctor que le infiltró las rodillas y la medicó. Ella no lo agradeció, por el contrario, dijo que el doctor era un pendejo y que de nada le había servido, que las piernas le dolían incluso más, que el doctor solo quería dinero y que mi papá era tonto por dárselo. Imagínate, solo cobró 400 pesos por una consulta a domicilio porque era un conocido de la familia de mi mamá. Un mes después, nuevamente se sentía mal y le pidió a mi mamá el número del médico. ¡Ay, no! No, 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 es que qué pesado de verdad. Mira, yo te voy a, a decir algo y espero, mamá, si tú estás viendo este video, que no te ofendas o cualquier familiar, abuelita que estás en el cielo, yo te quiero mucho, 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 pero yo recuerdo que mi abuelita llegó a una etapa donde era bien difícil lidiar con sus necesidades porque tú le dabas soluciones y yo no sé si esta parte pasa con la edad, bueno, creo que son varios factores, ¿no? Además de que pase con la edad, porque también si estás lidiando con esta parte de cada vez ser más dependiente de tus hijos y a veces eso puede ser doloroso y es como que les da mucho en el orgullo y en el ego de pedirle ayuda a sus hijos cuando a veces ellos, bueno, no estoy diciendo que este sea el caso de tu abuelita, Besti, pero en general a veces ellos fueron seres tan independientes y tan entrones y de repente que cambie ese rol y darte cuenta que ahora tú estás dependiendo por tus hijos. Tú puedes ver ciertos casos donde tienen hijos maravillosos como tu papá que está procurando por su bienestar y tú dices, oye, o sea, está siendo súper malagradecida, malagradecido, ¿qué onda, no? No nada más es como el orgullo de roles, sino de sentirte vulnerable. Entonces, por ese lado lo puedo entender, pero también hay otra cuestión que es que a estas generaciones regularmente, Besti, digo, no sé qué edad tengas tú, pero por ejemplo, en la generación de mi abuelita, yo también, conforme fui creciendo, fui entendiendo que a ella le costaba mucho trabajo dejarse sentir cariño, apapacho y amor, porque nunca se les enseñó, ¿sabes? En esos tiempos era como que todo muy frío, no había tantas palabras de amor, no había tanto afecto, abrazos. Entonces, de repente vas creciendo, vas conviviendo con tu abuelito, tu abuelita, y tú dices, ay, ¿por qué es tan rígida? ¿O por qué cuando sus hijos la están apapachando, se ve tan fría y tan incómoda? Pues muchas veces es porque no aprendieron a recibir ese tipo de contacto. Y para nosotros es como, uy, qué onda, ¿no? Pero su realidad fue muy distinta a la nuestra. Entonces te digo, me hiciste recordar a mi abuelita porque también yo veía a mis tíos y a mis papás, o bueno, mi mamá en este caso, que querían procurarla y darle los mejores cuidados. Y a veces decía esas cosas como, no, 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 ese doctor solo te quiere robar. No, 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 es que ustedes no saben. Y nosotros como nietos era como, ¿qué onda? Hoy en día como adulta lo entiendo, pero la verdad es que cuando estás en el momento sí dices, abuelita, agarra el rollo, pues. Entonces, bueno, en fin, le pidió el número a tu mamá, vamos a ver. Con sus problemas de movilidad desde hace año y medio, los hermanos se dividieron para cuidarla, pero todo se volvió un caos. La familia está dividida en bandos, híjole. Hace 2 años, en el funeral de uno de mis tíos, un primo drogado
hijo de la jubilada, intentó golpear a mi papá. Y él esquivó el golpe que venía con toda la fuerza y todo el odio posible. ¿Qué? ¿Pero por qué? Se armó el desorden. Un cuñado de mi papá y unos amigos lo protegieron, mientras que uno de mis tíos sentado se reía con bastante satisfacción. Me trabé, Besti. Me trabé porque estoy en shock. Se reía con bastante satisfacción. ¡Ah, qué feo! ¡Qué fuerte! Besti, es que de verdad, te repito, qué doloroso que ustedes como hijas tengan que ver esto. O sea, es que así no te dan ganas ni de convivir con la familia y sientes un desapego tan canijo con la familia. O sea, que dices, pues sí, son mis tíos y tenemos la misma sangre y entiendo, pero no hay una conexión, o sea, no hay un amor, no hay un respeto, no hay una admiración, ¿sabes? Y la admiración no me refiero como a esta parte de que, ay, es que no estudiaron, o ay, es que no tienen dinero. No, no, no. Admiración en como en cuanto a la calidad de personas. Y te repito, el hecho de que estén constantemente dañando a tu papá es es una sensación horrible. Y yo no sé, viste, si en algún momento habrán a lo mejor hasta experimentado cierto enojo con tu padre también de decir, ¿por qué estás ahí? ¿Sabes? O sea, ¿por qué sigues permitiendo o por qué te sigues relacionando con esta gente y como que ya suéltalo y ya déjalo? Y también eso puede generar otro conflicto entre ustedes, ¿no? De que a lo mejor papá diga, bueno, o sea, lo entiendo, pero es mi familia y no los voy a soltar. Y a veces entender eso a nosotros como hijos nos puede costar mucho, mucho. Y además es frustrante porque te duele, pero a ti no te toca hacer nada. A ti te toca aceptar que esa es la realidad de la historia de vida de tu papá y que al final el único que puede decidir si quiere continuar en contacto o no con su familia es él, por más doloroso que sea para ustedes. Ahora, ustedes tienen el derecho de decidir si quieren convivir o no con esa parte de la familia. Y yo sé que a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo y es como, pero la familia lo es todo. No, ya, olvídense de eso. O sea, la familia es importante, claro que sí, pero si la familia está constantemente dañando, si está haciendo biopausa lenta, si está abusando, hay que poner límites, no nada más porque es un tío, un hermano, incluso hasta con los mismos padres. Si no hay una relación sana, hay que poner límites donde ambas partes estén cuidados y donde la salud mental esté en un buen lugar. Entonces, qué difícil situación, Besti. El primo exigía que lo dejaran golpearlo porque lo querían ya sabes. Su justificación era que porque su mamá siempre decía que mi papá era una mierda de persona. El coraje inició porque mi papá les prestó una casa y vivieron ahí 25 años. Ellos pensaron que ya era suya. Ok, decían que para qué queríamos dos casas, pero mi papá les pidió que se la devolvieran. La abuela se enteró de la versión de su querido nieto y le dijo a mi mamá que qué mal que se fueron sin ver el cuerpo de mi tío en su ataúd, porque mis papás ni siquiera pudieron llegar a donde estaba el cuerpo. Literalmente venían llegando cuando comenzó el zafarrancho. O sea, bueno, es que qué caos, de verdad que qué caos. O sea, entiendo una parte de que la abuela en dolor de perder a su hijo también, esa es otra historia, pero al mismo tiempo es como hay una razón muy evidente del por qué tus papás decidieron irse del velorio y nada tiene que ver con el hermano, sino por una situación externa que tu papá no provocó además. Entonces, pues sí, está muy compleja esta historia, Besti. A ver. Muchas cosas irreales, Besti. A la abuela le encanta el drama, inventar y hacer de todo para ella quedar como víctima. Se ve tan falsa cuando llora apenas si se le mojan los ojos y luego puede decir algo como que, oye, si vas al parque me traes una paleta o pásame mi celular. Ella llora por microsegundos. ¡Wow!
Desde entonces, mis papás solo van a cuidar a la abuela y evitan convivir porque ella inventa cosas. Un día llamó llorando a un tío y le dijo que mi papá le había dicho que le iban a mandar a un asilo. El tío después llamó a mi papá para pelear porque cómo se atrevía a hacerle esos comentarios a la abuela. En otra ocasión, otro tío le dijo a mi papá que la abuela lo había llamado para pedirle que le pegara a mi papá. Ay, no, mis tíos. Perdón que me ría, pero es que estoy en shock. O sea, estoy como, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo? Mis tíos y algunos primos amenazan a mi papá cuando les da la gana, y yo lo veo con miedo y cada vez más inseguro. Él no quiso denunciar porque teme a su propia familia y eso me frustra muchísimo porque yo no puedo protegerlo. Oh, es que esa es la parte más difícil. Besti. Qué doloroso, de verdad es que sí te entiendo, sí te entiendo. Yo creo que es de las cosas que más vulnerables nos pueden poner a nosotros como hijos, el ver que alguien esté activamente atacando a tus padres, que los estén dañando, que les hagan el fuchi, que les digan cosas. ¿Sabes? Es donde a uno más le duele, así como justamente a los padres donde más le duele es que algo le hagan a sus hijos, igual a nosotros, son nuestro más grande amor y lo que queremos es que ellos estén lo mejor posible. Entonces, te entiendo la frustración, el enojo y no nada más eso, lo injusto que está haciendo. Esto es muy injusto, o sea, el escuchar la historia de cómo tu papá puso sus sueños en pausa para ayudarlos, para que sobresalieran y que él estuvo activamente tratando de impulsarlos para que su vida fuera diferente y ver que este sea el resultado, es muy injusto y es muy frustrante. Y la parte de adulto que nos toca es aceptar que a veces la vida es así, ¿sabes? Que no siempre es una historia color de rosa, que desgraciadamente no todos tenemos a la familia perfecta y eso es doloroso, ¿eh? O sea, no sé ustedes, besties, pero de repente darnos cuenta de que nuestra familia a lo mejor no es como la de otros, pues nos duele, ¿sabes? Y se vale, bestie, que lo sientas, que lo vivas, que te enojes, que te frustres, pero así como hace rato te hablaba de lo resiliente que fue tu papá y cómo él decidió cambiar su vida y él está lidiando con su propia familia como él decida hacerlo, ¿ok? Él tiene derecho, aunque no estemos de acuerdo, él tiene derecho a continuar en contacto con su familia si eso es lo que él quiere hacer, pero él decidió cambiar una parte de su vida que es ustedes, su esposa, su familia nuclear. Así tú, Bestie, puedes agarrar esto que está pasando para que sea tu impulso de no repetir estos patrones, de asegurarte en trabajar la relación con tu hermana o tus hermanos, cuantos hermanos tengas, de decir, esto que estamos viendo que sea un ejemplo de lo que no queremos repetir. Que nosotros, en lugar de ser enemigos, de ponernos en contra, seamos un apoyo el uno para el otro o la una para la otra y que seamos ese equipo de que cuando las cosas se pongan complejas, yo pueda contar contigo y tú puedas contar conmigo. Y también de empezar a identificar esas cositas que tú no quisieras repetir con tus papás, ¿sabes? O sea, de decir, ¿a qué sí me puedo prestar y en dónde voy a marcar mi límite cuando yo me esté relacionando con mis papás? Por ejemplo, en este caso, a lo mejor tú estás constantemente diciéndole a tu papá, pero es que pon una denuncia, es que protégete, es que hace esto y tu papá, no sé cómo le esté tomando, ¿no? Pero pues yo voy a poner aquí mi imaginación de que no, es que pues es mi mamá, es mi hermano, no los puedo dejar, yo los tengo que apoyar. Y es esta misma parte, o sea, fíjate cómo ahí se estaría repitiendo la misma parte de cuando tu papá le decía a tu abuelita, mamá, es que tienes que hacer ejercicio para cuidar tus piernas. Y la abuela le decía, no, 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 es que yo no voy a hacer eso porque mira que el otro. Pues es lo mismo aquí, ¿sabes? Tú puedes ver muy claramente otras formas de que tu papá resuelva esta situación, desde poner un contacto cero, desde poner una denuncia, desde mil otras opciones que tú le pudieras dar. Pero al final de cuentas, si tu papá no lo quiere hacer, no hay forma, porque nadie va a cambiar o nosotros no vamos a cambiar a nadie si esa persona no quiere hacer un cambio.
Digo, ya es muy choteado, muy básico, pero es importante que lo recordemos. Por más que amemos a una persona, si esa persona no quiere hacer un cambio, no hay forma que suceda. Y no viene desde el hecho de que no le importe lo que tú digas, Besti, no le importa cómo tú te sientes, pero probablemente tu papá tenga otras cuestiones que sanar y que trabajar para soltar a su familia. Porque sí, a lo mejor sí sería lo más sano, a cómo se escucha la cosa, la verdad, pero pues tal vez no esté listo. No deseo que mi abuela falte, pero sí quiero que se corte el vínculo con esta parte de la familia. Siento que mientras ella viva, mi papá va a seguir sacrificándose y soportando abusos solo por ser un buen hijo. Y eso nos tiene a todas viviendo con angustia cada vez que va a cuidarla. Sé que el tema es denso, Besti, pero es lo que estamos viviendo ahorita. Intentamos ser positivos y nos ayuda a mantenernos unidos, dejar que mis papás se desahoguen y a veces hasta distraerlos con pláticas más ligeras. Saludos a todos los besties. Postdata, me hubiera encantado tener abuelitas amorosas y dulces, pero ninguna de las dos fue así. En parte me siento huérfana de abuelas. ¡Ah! Ay, tú no sabes que yo me siento exactamente igual. Siento muy feo decirlo y de verdad, otra vez recalco, mamá, si tú estás viendo este video o papá o cualquier familiar, yo quiero mucho a mis abuelitas y ellas fueron amorosas en otro, me pusiste chippy me pusiste, porque es algo que de unos como 2 años para acá, Besti, esto te lo voy a confesar yo ya en intimidad, de unos 2 años para acá, es un pequeño duelo que viví, ¿sabes? Como que una parte de mí decía, ¿por qué me tocó? Porque yo soy de las nietas más chiquitas. Entonces, yo veía a primos míos mucho más grandes que me llevaban de que 20 años, porque yo también tengo muchísimos tíos. Tanto mi mamá como mi papá tienen entre 9 10 hermanos. Entonces, muchos de mis tíos tuvieron hijos muchísimos años antes de que yo naciera. Entonces, por eso tanta diferencia de edad. Pero hubo una época en la que yo pensaba, ojalá me hubiera tocado ser esta adulta con este conocimiento y esta empatía que tengo hoy en día para poder entender más a mis abuelitas y poderme acercar a ellas, yo haciendo ese intento. O sea, hoy en día entiendo que ellas no podían darme más de lo que tenían. Me explico, me daban todo lo que estaba a su alcance. Por ejemplo, por el lado de mi papá, mi abuelita era su forma de mostrarnos el amor era dándonos muchos regalos. Entonces, pues era muy lindo porque evidentemente cuando recibíamos regalitos y juguetes de niños, pues estaba maravilloso. Pero no recuerdo una conexión, un vínculo tan fuerte porque al final lo material, pues es algo muy momentáneo, o sea, esa felicidad o ese agradecimiento se siente en el momento, pero la relación son las interacciones que tú tienes con otra persona. Y por el otro lado, mi abuelita materna era extraña, su forma de mostrarnos amor era a través como del regaño, casi, casi, ¿no? Era como que te regaño porque me importas, ¿sabes? O sea, como que, no, es que no hagas esto porque me preocupa tu seguridad, o es que esto está mal porque no sé qué, pero era como un, me importas tanto que me, o sea, me preocupo y termino gritando o termino haciendo esto, pero desgraciadamente ella no se daba cuenta que al menos para personalidades como la mía, eso a mí me asustaba mucho, entonces yo me alejaba. Te digo, hoy en día me hubiera encantado tener esta comprensión para poder yo llegar con ellas y yo acercarme a ellas desde otro punto, pero desgraciadamente no pasó porque pues ya no están aquí conmigo, ninguna de las dos. Y justo algo que yo viví es ese pequeño duelo que tú dices, como siento mucha tristeza de no haber tenido esa abuelita que de repente ves en las películas, ¿sabes? Como esa abuelita amorosa, esa abuelita que te consentía, que a lo mejor incluso de que mamá decía que no y ella te decía, sí, 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 pero vente, yo te voy a dar otro dulce, ¿no? O cositas así. O, por ejemplo, veo hoy en día a mi mamá ser abuelita y digo, oh, porque yo no tuve eso, ya sabes. Entonces, Besti, yo te entiendo perfecto. Es súper válido que sientas, pues, esa tristeza y ese pequeño duelo de decir, pues, esta no fue mi realidad.
y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Ahora, seguro habrá otras cosas muy hermosas que nos dieron y nos dejaron. Yo creo que yo ya estoy en esta etapa donde dejo esa sensación, esa tristeza, y quiero decirte que en algún momento a mí me tocó incluso pasar por un enojo, como de decir mi abuelita materna fue muy dura, fue muy exigente, me tocó ver también cómo le hablaba, por ejemplo, a mi mamá, y a mí me dolía mucho que fuera así de dura con ella, porque mi mamá era una gran hija. Entonces, yo no lo entendía, no lo entendía. Y en algún momento yo llegué a cuestionar a mi mamá también de que por qué permitía ciertas cosas, ¿no? Digo, no voy a contar aquí su historia porque es historia de ella privada y no me ha dado autorización para contarla. Pero desde mi punto, lo que sí te puedo decir es, yo también viví diferentes procesos donde hubo un enojo, después hubo una tristeza y ahora de hecho lo veo con mucha nostalgia, ¿sabes? Y con mucha compasión a ambas. O sea, ahora logro entender que sus carencias no les daba esa oportunidad de ser la abuelita que yo quería, ¿sabes? La abuelita que a lo mejor yo necesitaba, pero no era porque ellas pudieran y dijeran: "No se lo voy a dar a Adrianita". No, no, así me decían de chiquita, "No se lo voy a dar a Adrianita". No, es que muy en el fondo, a lo mejor sí lo sentían, pero no sabían cómo demostrarlo, no tenían esa capacidad. Entonces, ahora siento mucha compasión por ellas también, y hoy en día estoy ya en otro lugar donde puedo ver todo lo hermoso que me dejaron y todo lo que heredaron en mí y hasta la genética y cosas que son increíbles, ¿sabes? Entonces, Besti, te entiendo esa sensación. Sé que tu historia y la mía son muy diferentes, pero en cuanto a tú como hija, ¿cómo te sientes? Sí te entiendo y te repito, creo que más allá de que qué puedes hacer para que tu papá agarre la onda, creo que es enfocarte en cómo trabajar esto que está pasando en tu familia, cómo lidiar con ello. ¿Qué puedes hacer tú para estar tranquila, para que esto no te afecte tanto? ¿Qué límites vas a tener que poner e incluso a tus propios padres? Digo, eso es algo que tú ya vas a negociar, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú podrás decir, bueno, yo sé que mi papá va a querer seguir teniendo contacto con abuelita, pero yo hoy decido que lo más sano para mí es, no sé, contacto cero, es verla en ciertas festividades como Navidad, su cumpleaños, ciertos momentos donde tú dices, no la veo por ciertos meses para yo agarrar fuerza y prepararme para esos momentos y tener más tolerancia cuando yo la veo. O también, por ejemplo, decirle a tus papás, me encanta estar para ustedes, escucharlos, pero esto está moviéndome más de lo que yo estoy pudiendo, ¿sabes? O sea, me encanta poder estar para ti, papá, pero a mí me duele cada vez que vienes y me cuentas estos problemas. Entonces, tal vez lo más sano sea que lo hablen entre ustedes, papás, ¿sabes? En pareja, y a lo mejor no me involucren tanto porque está siendo muy doloroso. En fin, es más allá que enfocarte en cómo solucionar esa situación, porque no vas a poder vestir, porque no te corresponde, porque es algo ajeno a ti, es qué puedo hacer para yo estar bien, qué puedo hacer para yo cuidarme, para que esto no me duela tanto y no me dañe constantemente, porque sí es muy doloroso. Entonces, Besti, gracias por la confianza. Sé que es un tema complejo y a lo mejor no hay una respuesta tal cual, o tal vez ni siquiera la estabas esperando y solo buscabas este espacio para contarnos, ¿no? Y no sentirte sola. Y yo estoy segurísima que en los comentarios vamos a ver gente que nos va a decir, yo he vivido lo mismo, yo también tengo una abuelita así, yo también tengo un tío así. Es más común de lo que nos imaginamos y a veces esas familias ideales que tenemos en la cabeza, la mayor parte del tiempo son de película, Besti. Digo, debe de haber familias súper hermosas y bellas, pero también entre más grande es la familia, más posibilidad hay de que haya ciertas fricciones, ciertos desacuerdos, y es parte de la vida, Besti. Entonces hay que recordar, la vida no es perfecta, pero podemos utilizar esta realidad para que sea nuestro impulso para ser más resilientes y buscar cómo cuidarnos y seguir adelante y no repetir patrones. Besti, te quiero mucho, a ti y a tu hermana. Gracias, gracias por tu apoyo. Les mando un gran, gran abrazo, un beso muy grande. También para tu papá, dile que mis aplausos para haber
dado un giro tan grande cuando toda su realidad lo estaba jalando a que se quedara en los vicios, a que no sobresaliera, a que no buscara un mejor futuro. Y esta situación le deseo lo mejor, lo que le dé más paz. Y pues nada, Besti, te mando un gran, gran abrazo. Por favor, coméntenos qué piensan ustedes, besties. Ya saben que hay que ser muy respetuosos, se los pido de corazón. Yo sé que ustedes son los mejores, así que bueno, quiero leerte allá abajo. Y tú ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como psicobesti-bajo. Y si tú me quieres escuchar en Spotify, también me puedes encontrar allá como psicobesti. Te veo a la próxima. Bye.